100 años del Día de la Niña y del Niño. Con mucho gusto y entusiasmo estamos celebrando los 100 años del Día de la Niña y el Niño en México. ¿Pero sabes cómo empezó y por qué es tan importante esta celebración? México tenía pocos años de haber terminado un largo proceso revolucionario que había dejado a miles de niñas y niños huérfanos de padres o madres, por lo que era primordial atender sus necesidades. Por ello, el presidente Álvaro Obregón decretó en 1924 que cada 30 de abril se celebrara a las infancias mexicanas, con el objetivo de darles un lugar preponderante en nuestra historia. A lo largo del siglo XIX, niñas y niños fueron víctimas de las convulsiones de los constantes procesos armados. Algunos incluso fueron reconocidos, como el famoso niño artillero que participó en la Guerra de Independencia, o los niños héroes, cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec en contra de la invasión norteamericana. Muchos otros trabajaron en sus casas y en oficios a lo largo y ancho del país. Algunos pocos tuvieron la oportunidad de estudiar en escuelas públicas y privadas. Para finales de siglo, durante el Porfiriato, comenzaron a divulgarse ideas sobre los cuidados a las infancias, como la importancia de la lactancia materna, la higiene del cuerpo y de la ropa, la educación y el trabajo manual. El problema era que la gran mayoría de la población infantil en México vivía en condiciones de vida que, muchas veces, les impedían incluso tener una buena alimentación diaria. Esto obligaba a que miles de niñas y niños trabajaran en el campo, en las fábricas o en las calles de las principales ciudades. Muchas niñas, además, tenían que trabajar como cuidadoras. Pero en 1910 su situación empeoró. El inicio de la Revolución Mexicana hizo que muchas niñas y niños tuvieran que formar parte de los ejércitos que se enfrentaron en gran parte del país. Algunos como soldados, otras como cocineras y enfermeras, pero siempre en acciones que los ponían en constante peligro. Algunas y algunos quedaron huérfanos, y otros terminaron en poblaciones distintas a las de su origen. Los gobiernos que se instauraron después de la Revolución Mexicana tuvieron un enorme interés por resolver las problemáticas de niñas y niños. Sabían que en ellas y ellos residía el bienestar a futuro de la nación, por lo que la construcción de escuelas, internados y centros de capacitación laboral se convirtió en una labor central. Cuando el presidente Álvaro Obregón decidió que cada 30 de abril se celebrara el Día del Niño, buscaba destacar que este sector de la población debía tener un lugar más importante en la sociedad e historia mexicanas. Lo que quizá no sepas es que durante un par de años la celebración del Día del Niño buscó empalmarse con el Día del Trabajo. En esa época, el trabajo infantil, aunque estaba legalmente prohibido, era bien visto por la sociedad, ya que se consideraba que el trabajo le enseñaría disciplina y fortalecería la moral. Por este motivo, se buscó que los trabajadores y los niños celebraran juntos el día, como una forma de mostrar al presente y al futuro del país en un trabajo colaborativo. A pesar de que esto era ampliamente apoyado, el proyecto desistió, pues el Día del Trabajo significaba un día inhábil también para los maestros. Y en ese momento la celebración del Día del Niño recaía sobre todo en las escuelas, por lo que la realización de ambos era complicada. Las primeras celebraciones del Día del Niño incluyeron campañas de sanidad, desfiles, conciertos y obsequios. El gobierno quería impulsar una nueva imagen de las niñas y niños a través de la educación, el deporte, la música y la promoción de los valores revolucionarios. A pesar de que a lo largo del siglo XX se atendieron la mayoría de las necesidades de niñas y niños, hay muchos retos que quedan aún por superar. Las niñas y niños tienen derechos con los que hace 100 años no podrían haber soñado. Pero el hambre, la deserción escolar,
la violencia y la pobreza siguen siendo los problemas que más los afectan en nuestro país. Con todo y esos retos, la celebración del Día de la Niña y el Niño nos recuerda que las infancias son indispensables en la historia de México. Han ayudado a construir nuestro país y también han sido víctimas de los problemas que hemos atravesado a lo largo de los años. Celebrar su día después de 100 años es celebrar que aquí están y que no son solo el futuro, pues han sido el pasado y son el presente. Y en ellas y ellos está el camino a una sociedad mejor.